Ok. El ejercicio de cementación forzada con el método de sondeo liso. Yo habíamos revisado que teníamos dos métodos de cementación forzada o dos técnicas para realizar la cementación forzada. ¿Quién se acuerda cuáles eran las dos técnicas? Ay, esto. Cementación forzada. Una técnica se llamaba cementación forzada a alta presión y la otra se llama cementación forzada a baja presión. ¿Cuál es la diferencia? La presión en el fondo de pozo sobrepasa la presión de fractura. Tal vez no, la presión en el pozo sobrepasa la presión de fractura. Sobrepasa la, está separado, es superior a la presión de fractura. Y la cementación a baja presión, la presión en el pozo es inferior a la presión de fractura. Total, pongámoslo acá. ¿Cómo se calcula la presión total? La presión total, mm, presión total va a ser igual a ¿qué? A la presión hidrostática que tengo en el pozo, más la presión que se aplique en superficie. En superficie vamos a aplicar una presión para inyectar la lechada por los baleos, ¿sí? Entonces, cuando la presión hidrostática en el pozo, la de los fluidos, y la presión que se aplica en superficie es mayor a la presión de fractura, hablamos de cementación a alta presión. Y cuando la sumatoria de estas dos presiones es menor a la presión de fractura, hablamos de cementación a baja presión. Nosotros vamos a utilizar o vamos a referirnos a esta técnica, la cementación a baja presión. En todos nuestros ejercicios, la presión hidrostática del pozo más la presión de superficie, estas dos combinadas, van a ser menores a la presión de fractura, por lo que no fracturamos el pozo. Fractura. Esa es la cementación a baja presión. La técnica a baja presión. Los métodos que utilizamos para cementar puede ser cementación forzada con sondeo liso, en el que se utiliza una tubería lisa, no hay otra herramienta en el pozo, no se baja otra herramienta junto a la tubería. El proceso para realizar el proceso es el siguiente, se baja la tubería hasta el fondo, hasta la base del tramo baleado, vamos a balancear un tapón de cemento, como lo hicimos con nuestros ejercicios del tapón de abandono, se balancea un tapón, se levanta la tubería, y una vez que la tubería está por encima del tapón, cerramos el pozo, cerramos el espacio anular del pozo, cerramos los BOP en superficie y comenzamos a aplicar presión en superficie. Presurizamos todo el pozo y se va a ir inyectando la lechada por los baleos. Vamos a terminar cuando nos quede cierto volumen por encima del tope de los baleos o cuando la presión de superficie sea muy alta y me esté acercando a la presión de fractura. Recuerden que nosotros no buscamos fracturar la formación, entonces hay dos opciones para terminar el trabajo. Una, que alcancemos un máximo volumen acá, que no podamos pasarnos de, por ejemplo, que el volumen de seguridad sea un barril. Entonces yo no puedo quedarme muy al tope de los baleos, necesito dejar un volumen de seguridad. Otra opción es que la presión en superficie comience a incrementar, o sea, o necesito una presión muy alta en superficie y me esté acercando a la presión de fractura. Eso espero que lo entendamos mejor con el ejercicio de hoy día. Bueno, en este caso me dice, necesito efectuar un squeeze en los punzados. Los punzados son los baleos, el tramo baleado, de 5.150 pies a 5.190 pies. Utilizar sacos de cemento clase G de 100 libras por barril. En el pozo tenemos una salmuera de 9 libras por galón.
tengo estos datos adicionales, densidad de la lechada. En el anterior ejercicio no tenía este dato. Se bombeó 3 barriles de agua por detrás. En el anterior ejercicio, creo que igual era 3 barriles, no. El dato era el volumen de agua por delante. En este caso tengo de dato el volumen de agua por detrás. Y también tengo el gradiente de fractura en pies, en PSI por pie. A diferencia del tapón balanceado, eh, en un ejercicio de cementación forzada, vamos a tener salmuera en el pozo, un fluido libre de sólidos. ¿Por qué? Porque antes de realizar el trabajo, nosotros realizamos una prueba de inyectividad para verificar que por estos baleos tenemos admisión de fluido y para eso necesito un fluido libre de sólidos. Si yo hago una prueba de inyectividad con el lodo, ustedes saben que el lodo tiene contenido de sólidos, esos sólidos pueden taponear los baleos e impedir la admisión de fluido. Así que si tengo lodo en el pozo y quiero realizar una cementación forzada, debo hacer un cambio de fluido por uno libre de sólidos. Este gráfico que tengo acá es para explicar la prueba de inyectividad. En superficie voy a aplicar cierta presión y voy a ir registrando los caudales. A medida que yo incremente la presión en superficie, también va a incrementar el caudal. Si quiero incrementar el caudal, tengo que aplicar mayor presión en superficie. Hay un punto en el que la presión va a disminuir, ¿sí? Un punto en el que cambia la tendencia de la curva. Ese punto va a ser nuestra presión de fractura y luego comienza a reducir la presión y se estabiliza. Estamos hablando de una presión de admisión. Con estos dos datos puedo calcular con con una regla de campo el número de sacos de cemento que voy a utilizar. Eso lo hicimos la anterior clase, ¿recuerdo? Les dije, ¿no? Si no tengo el número de sacos de cemento, puedo utilizar una regla de campo con estos datos, presión de fractura y presión de admisión. En este ejercicio no tengo los datos de la presión de fractura y la presión de admisión. Entonces no puedo ocupar esa regla de campo, vamos a ocupar una diferente. Lo primero que deberían hacer en estos ejercicios es, si no lo tienen, calcular las capacidades. Y sería lo primero que haría. Vamos a calcular la capacidad de la cañería, de la tubería y del espacio anular. Comencemos con la cañería. Vamos a buscar la lista de participantes de la reunión y comencemos por orden alfabético. Costa, ¿cómo calculo la capacidad de la cañería? Dictame directo a los datos, ¿no? Para reemplazar. O Vladimir, parece que Costa nos dejó. Vladimir tampoco está. Jennifer, sabía que tenía que pasar clases presenciales. Durán, Belén, No me acuerdo. ya está Daniel. bien. Ah, cuando queremos calcular capacidades es como calcular volumen. Pensemos, yo creo que sí te acuerdas de lo de volumen. Entonces, si quisiera calcular el volumen en el interior de la cañería, ojo, no estoy hablando de una sección, imagina que no hay tubería. Esta tubería un ratito la vamos a volar. Si quisiera calcular el volumen en la cañería, ¿cómo calcularías ese volumen? El diámetro El- interno al cuadrado, ¿no? Bien. ¿El El, diámetro el- interno cuál es? a ver, ¿dónde está? Está ahí en el gráfico. El ID. ¿Pero cuál es? Pero, ¿1,99? ajá, ¿ese vamos a usar primero? Yo te pregunto. Para eso, o sea, mira el gráfico y pensá. Ajá. ¿Cuál ocupamos? El de arriba. Bien. ¿Por qué no utilizamos ¿por qué no ocupamos Cuando me hablaste, me dijeron Sí, pero no pasa nada, ya el nos ID está... sería del... estamos con Belén, se llaman Belén las dos, ¿no? Estamos con Durán un ratingo, María Belén. ¿Dónde estabas, Durán? Ah, sí. Te preguntaba, ¿por qué no utilizo el de 1,99? ¿O cómo sabes que no debo usar el 1,99? Porque es un diámetro muy chico. Ajá, y corresponde a la tubería. Si bien puede que en el examen no les aparezca
no le señale cuál es de la cañería o cuál es de la tubería, pero es obvio que este corresponde a la cañería y este a la tubería, ¿no? Entonces, sí es Mm, este de acá. Y no me imagino a uno de ustedes preguntándole al docente, ¿no? A don Arturo, ¿cuál de los diámetros es el de la cañería? Nunca he escuchado que alguien pregunte eso, pero seguramente alguno la ha dudado. Entonces ya, ahí está respondido. ¿Dividido entre cuánto? Durante, Esto está en pies, ¿no? estamos en pies. 3010, creo que. Ya, y en metros, ¿cuánto sería? 314. Ya, pongamos 314. Ahora, ¿esto se multiplica por cuánto? Por la altura, ¿Cuánto sería la altura? Si ves el gráfico, se ve ahí la profundidad del collar. 5300. Bien, 5.300. Ahora, esto está en pies y necesitamos que esté en metros, ¿no? Entonces tendríamos que dividir, ¿verdad? Pues hay que convertir esos pies a metros. Tendría 1 metro es igual a 3.28. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque acá estoy usando esta constante que es 314 y sabemos que esto está en pies, debería estar en metros. Ahora, si quieres Mm, utilizar directo la constante de la que no te acuerdas, pero creo que no la dijiste correcto, lo único que hay que hacer es multiplicar 314 por 328. O sea, tú sabes que en multiplicación de fracciones se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores. El denominador, por ejemplo, de 5.300 es 1 y hay que ujú. multiplicar 314 por 1 por 328. Entonces, si multiplicamos, por ejemplo, 314 por 328, tenemos 1029.9 o 1030, ¿no? Creo que me diste 3010. El que Sí. utilizamos es 1029.4. 1029.4 era nuestro factor de conversión. Entonces, utilizo. Ah, Ah, cierto. sí. Y yo por lo general me acuerdo que es punto 4, a veces se me olvidará este número, no sé, pero multiplico 314 por 3.28 por 3.281 y ya me acuerdo. Y Algunos eso, utilizan 30, ¿no? sí, o sea, es que es redondeo. No les va a afectar mucho. La verdad es que no les afecta mucho, pero utilicemos 1029.4 para que todos tengamos los mismos resultados. Incluso ese Ah, 314 que nosotros manejamos en metros, en realidad es 317.4, si no me equivoco. Hasta a mí se me pasa. 313.7, podríamos calcularlo. ¿Cómo se obtiene ese 314, por ejemplo? Lo que hacemos es dividir 3.1416, que es pi, se divide entre 4. Ah, esto me queda en pulgadas cuadradas. Pulgadas cuadradas a pies cúbicos, perdón, pulgadas cuadradas son 12 al cuadrado. Esto se convierte en pies. Esto está en metros. Se divide también entre 328 y luego se divide entre 561. Esto 5.83, creo que yo estoy mal. 3 pi cuartos, ¿qué pasó? A ver, pi cuartos dividido entre 4. Esto es dividido igual. Esto se eleva a -1 y hay algo mal. 3.14 dividido entre 4 pulgadas cuadradas. Esto lo convierte a pies cuadrados por 328. Dividido entre 5, 591 dice aquí, 561. Esto lo elevo a -1 y 313. Ese es el factor de conversión real. 313.6, ¿no? Y el que utilizan algunos, bueno, el que utilizan en perforación 4 es 313.7. Si mal no me acuerdo, nosotros utilizamos 314. Y para trabajar en pies utilizamos 1029.4, unos pueden utilizar 1030. No debería cambiar mucho los resultados. Esto lo multiplicábamos por 5.300, dijimos, ¿no? Pies. Y con esto vamos a obtener el volumen. Hasta aquí estamos bien, Belén. Esta es la fórmula para calcular volumen. La fórmula para calcular capacidad es esta misma fórmula, pero restándole o quitándole la altura. ¿Ves? Esto de acá. Así se calcula capacidad, sin la altura. Entonces, la capacidad de la cañería es el diámetro interno, 6.366,
al cuadrado sobre 1029.4 y el resultado lo voy a obtener en barriles por pie. Y esto lo trabajo con 4 decimales. Así, entonces el cálculo de capacidad es idéntico al cálculo de volumen, solo que sin la profundidad o sin la altura. Veamos cuánto es eso. 6.366 al cuadrado dividido entre 314 por nada, ¿no? Dividido entre 1029.4. 393, 394 barriles por pie. Esa es la capacidad de la cañería. Ahora, si quisiera calcular la capacidad de la tubería, es lo mismo que querer calcular el volumen de la tubería. Y vemos ahí la tubería. ¿Cómo calcularíamos el volumen de tubería? Lo mismo, ¿no? El ID de la tubería al cuadrado sobre 1029.4 multiplicado por la longitud de la tubería. Si quiero calcular capacidad, solo ocupo esto. Capacidad de la tubería es igual a ¿qué? A 1,99 al cuadrado sobre 1029.4. Y el resultado lo tengo en barriles por pie. 1.99 al cuadrado sobre 1029.4. 0.0038 barriles por pie. Y ya tengo capacidad de tubería. Luego me aparece la capacidad del espacio anular. Esto también te deberían calcularlo. Vamos a poner acá. El volumen que hay en el espacio anular, nosotros lo calculamos dividiendo dos diámetros. Perdón, restando dos diámetros. El ID de la cañería menos el OD de la tubería. Divido entre 1029 por la longitud que tenga la sección del espacio anular. Y si quiero calcular la capacidad del espacio anular, solo utilizo esto. ID de cañería, 6,366 pulgadas. Menos 2,3 octavos. ¿Cuánto es 3 octavos? Sobre 1029.4. Entonces tendría 6.366 al cuadrado menos 2,375 al cuadrado. Dividido entre 1029.4. 33,89. 0.00389. No, 339 barriles por pie. Y ahí termina nuestro cálculo de capacidades. Lo vamos a ocupar un poco más adelante, pero es mejor hacerlo al principio. Y de 314, bien, Vladimir. Puede que les dé de dato las capacidades. He visto que en algunos ejercicios les da de dato las capacidades. Entonces, si les da capacidades, no se asusten, ¿no? Y vamos a aprender a utilizarlas en lugar de las dimensiones de la cañería y de tubería. Vamos por la primera pregunta. El número de sacos de cemento requeridos. Puede que en su ejercicio sea un dato. Y escúchenme aquí, escúchenme bien. Puede que les diga utilizar 100 sacos de cemento, utilizar 90 sacos de cemento, utilizar 120. O en lugar de utilizar que diga trabajar con 80, con 90, con 120, utilizar. La idea es que es una orden. Pero también puede que les diga se tiene disponible. Si ustedes leen eso en su examen, no significa que tienen que utilizar esa cantidad de sacos. Cuando les dice se tiene disponible es como si les pasaran un inventario. El hecho de que tengan disponibles 500 sacos de cemento no significa que van a utilizar los 500 sacos de cemento en el trabajo. Si no tienen de dato cuánto van a utilizar, entonces deben hacer un cálculo por regla de campo. Si no tienen presión de admisión ni presión de fractura, la regla de campo que pueden ocupar es utilizando la longitud del tramo baleado. Acerquémonos un poco al gráfico. La longitud del tramo baleado es la longitud o la distancia que existe entre el tope y la base
del tramo baleado. Entonces, esto pongámoslo con color lila. Eso. Y veamos. 5.150 a 5.190 son 40 pies. Esta es la altura del tramo baleado. HB. Lo malo de usar esto. La altura del tramo baleado HB va a ser igual a 40 pies. Una regla de campo me indica que por cada pie baleado debería ocupar 2 sacos de cemento. Entonces, aquí anotamos eso. Aplico regla de campo. Utilizar 2 sacos por cada pie baleado. Como una regla de 3 simple. Voy a ocupar 2 sacos. Si la altura del tramo baleado fuera un pie, nosotros vamos a ocupar 2 sacos de cemento. En nuestro caso, la altura del tramo baleado es igual a 40 pies. Entonces, el número de sacos de cemento es igual a incógnita. Y nosotros lo vamos a calcular. Todo acá mucho interrumpo. Multiplico, ¿no? 40 pies por 2 sacos dividido entre un pie. El resultado, 80 sacos. Este es el número de sacos que vamos a ocupar, aplicando regla de campo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Por lo general, esta no es una pregunta de examen. Pero es necesario saber calcularlo porque para para la pregunta del examen podrían necesitar. Calculemos ahora el volumen de lechada a preparar. Nosotros sabemos que el volumen es igual a ¿qué? Al rendimiento de la lechada por el número de sacos. Yo tengo el número de sacos, lo que me falta es averiguar el rendimiento. Para eso realizamos un balance de materiales y lo primero que vamos a hacer lo primero que hacemos es calcular nuestro porcentaje de agua o determinar el porcentaje de agua. Si el ejercicio no me diera de dato el porcentaje de agua, asumo el recomendado para el clase G, que es 44. En este caso me da la densidad de la lechada y es como darme de forma indirecta el porcentaje de agua. Así que vamos a utilizar esta ecuación y despejamos X para encontrar nuestro porcentaje de agua. Este que es el denominador pasa al otro lado a multiplicar. Y esto queda con un denominador de 1. Estos dos términos pasan a multiplicar 100 y X. Con eso, mejor que me quede fuera ahí, para que se vea paso a paso en su desarrollo del problema. La densidad de la lechada pasa a multiplicar los términos dentro del paréntesis.
Lo mismo está 833 por la área específica del cemento. Pasa a multiplicar los términos dentro del paréntesis. Y con eso ya puedo desaparecer los paréntesis. No necesito seguir anotándolos. Ahora todo lo que tenga una X que se vaya al lado izquierdo. Y los términos conocidos que se vayan al otro lado, al lado derecho. Pasa con signo negativo. De este lado puedo factorizar la X y la gravedad específica del cemento, que son factores comunes. De este otro lado puedo factorizar 100. Y por último, que todos estos valores que tengo del lado derecho pasen a dividirse por estos términos. Reemplazando, 833 multiplicado por la gravedad específica del cemento clase G, 3.15. No se vayan a confundir con el cemento clase A. La densidad de lechada 16 multiplicado por 100 dividido entre la densidad de la lechada es 16 menos 833 multiplicado por la gravedad específica del cemento 3.15. Esto nos da nuestro porcentaje de agua. Calculadora. 833 por 3.15 menos 16 por 100 dividido entre 16 menos 833 por 3.15. ¿Y ahora dónde me equivoqué yo? 833 por 315 menos 16 por 100 dividido entre... Ah, para aquí. Dividido también. Ahora sí. 42,38 por ciento. Ese es mi porcentaje de agua. Con este porcentaje de agua puedo pasar a hacer el balance de materiales. Este cálculo de capacidades lo voy a dejar acá arriba en todas las diapositivas para que no estemos retrocediendo a consultar. No lo ocupo en el balance de materiales, pero quiero dejarlo arriba. Ahora sí, volviendo a nuestro balance de materiales. El cemento clase G, 100%, la masa, 100 libras. Utilizamos 100 libras. ¿Qué trabajamos con 100 libras? Gravedad específica 315, volumen vamos a determinar. Masa de porcentaje de agua 42,38. Masa la calculamos, gravedad específica 1. Pasemos a calcular masa y volúmenes. Vamos por la masa de agua. 100 libras multiplicado por el porcentaje de agua, que es 42,38%, dividido entre 100%, igual a 42,38 libras. El volumen del cemento, por otro lado, son 100 libras dividido entre 3.15 multiplicado por 3.88 libras por galón. 8.33, yo me equivoqué, 3.81.
El volumen de agua lo calculamos con la masa de agua, que es 42,38 libras. Lo dividimos entre 8,33 libras por galón. $42,38 dividido entre 8,33, 5,09 galones. Reemplazamos estos datos en nuestra tabla. 42,38, 3,81 y 5,09. Calculamos sumatorias. Sumatoria de masa, 142,38 libras. La sumatoria de volumen, 3 más 5, 8. 0,90 galones. Vamos a calcular rendimiento de la lechada, que es igual a 8,90 galones por saco multiplicado por un barril, que es equivalente a 42 galones. 8,9 dividido entre 42, 0,21 barriles por saco. Eso ya lo saben hacer. Aparte de esto, podemos calcular la densidad de la lechada, que ya la tenemos de dato, pero para verificar podemos dar cuenta de eso. La densidad de la lechada es igual a 142,38 libras dividido entre 8,90. Si no nos da lo mismo, entonces significa que nos hemos equivocado al determinar el porcentaje. Si se desvía un poco del valor que nos da del dato, significa que es un error de redondeo. 142,38 dividido entre 8,90. 15,9977 y redondeaba 16 libras por galón. Entonces está bien nuestro rendimiento. El volumen de lechada a preparar lo calcularíamos como, con este dato que es el rendimiento, y con el número de sacos que calculamos en el punto anterior. 80. Esto es lo malo de tener las láminas como que preparadas. El volumen de lechada a preparar es 0,21 barriles por saco, multiplicado por 80 sacos. $16,8 barriles. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? ¿Qué nos sigue? Volumen de leche al final de la operación. Bueno, hasta acá vamos a hacer un repaso de nuestro procedimiento. Yo voy a bajar con la tubería hasta 5,180 era la profundidad que teníamos para trabajar. 5,190, perdón, 5,190. Vamos a bajar hasta 5,190. Vamos a bombear un volumen de agua por delante que aún no hemos calculado y vamos a bombear 16,8 barriles de lechada. Y por detrás bombeamos 3 barriles de agua, que es un dato del ejercicio. Luego vamos a desplazar con salmuera hasta que se balancee un tapón de cemento, de manera que la altura de la lechada en el espacio anular sea idéntica a la altura en el interior de la tubería, y lo mismo con el agua en el anular y el agua en el interior de la tubería. ¿Qué volumen de lechada hemos preparado en este momento? 16,8. ¿Qué volumen se ha bombeado al pozo? 16,8.
En este punto de nuestra operación, el volumen de lechada en el pozo sigue siendo 16.8. En este momento es 16.8 y cuando se levanta la tubería sigue siendo 16.8. En este momento comenzamos, cuando la tubería se levanta del tapón, comenzamos a presurizar. Cerramos el espacio anular, cerramos el BOP en superficie y comenzamos a aplicar presión, de manera que la salmuera fuerce o ejerza presión sobre la lechada para que ésta se inyecte a través de los baleos. Entonces, este es el inicio de la operación de inyección. En este punto, el volumen de lechada que tengo acá es de 16.8, porque al inicio asumo que aún no he inyectado nada de lechada. Al final de la operación ya no tengo 16.8 barriles de lechada en el pozo. Este volumen es menor. ¿Por qué? Porque la lechada se ha inyectado por los baleos, parte de la lechada se ha inyectado por los baleos y tengo un volumen menor. Al final de la operación no voy a tener un volumen mayor de lechada en el pozo, ¿sí? No es posible. Lo que va a ocurrir es que el volumen va a reducir. Eso es lo que quiero calcular en el siguiente punto. De estos 16.80, que es el volumen de lechada a preparar, ¿cuál va a ser el volumen de lechada al final de la operación? Entonces aquí tenemos un gráfico para ayudarnos. Este sería el inicio. Voy a tener los 16, el agua por encima no la estoy dibujando para simplificar de momento. Al inicio tengo 16.8 barriles. Al final de la operación, ¿qué volumen de lechada tengo en el pozo? Voy a tener un volumen menor. Esto de capacidades lo vamos a volver a anotar ahora. El volumen de lechada final le voy a poner a esto. El volumen de lechada final va a ser igual a lo siguiente. Vamos a dividir este volumen en dos secciones. Por encima y por debajo del tope de los baleos. ¿Cómo calcularían ustedes el volumen que tengo entre los baleos? El volumen de lechada final va a ser igual a la capacidad de la cañería multiplicado por la altura del tramo baleado. Eso es el volumen de lechada entre los baleos. Y por encima tengo un volumen adicional. Ese volumen va a ser un volumen de seguridad. Recuerden que no quiero dejar los baleos destapados, entonces más un volumen de seguridad. El volumen de seguridad que nosotros vamos a asumir para nuestros ejercicios va a ser de un barril, pero puede variar. Si el ejercicio les indica que por encima del tope de los baleos les va a quedar 2, 3, 4 barriles, entonces ustedes ocupan ese valor. En nuestro ejercicio voy a ocupar un barril. Asumo un barril de lechada por encima del tope de los baleos. Entonces, ¿cómo me queda la fórmula? Al momento de reemplazar, quiero decir. La capacidad de la cañería, 0.0394 barriles por pie. Lo multiplico, lo multiplico por la altura del tramo baleado, que son 80 pies, y le agrego el volumen de seguridad que asumo es un barril. Y con eso puedo calcular el volumen de lechada al final de la operación. $4.15. Ese es el volumen que me queda en el pozo al final de la operación. Ahora bien,
Puede que el volumen real al final de la operación sea mayor, puede que sea 5, puede que sea 6. ¿De qué depende? De la presión que se aplique en superficie. Seguramente van a avanzarlo en la teoría, o tal vez ya lo han avanzado, pero hay 3 teorías erróneas sobre la cementación forzada. Eso igual es pregunta de examen, por si acaso. Una de esas teorías es que todos los baleos están abiertos al momento de la inyección, ¿sí? No todos los baleos están abiertos o no todos los baleos tienen la misma admisión. Hay algunos baleos que están tapados, otros que tienen menor permeabilidad. Entonces, puede que a medida que yo vaya inyectando la lechada, como estoy inyectando sólidos, disminuya la permeabilidad de los baleos y voy a requerir mayor presión a medida que avanzo con el trabajo. Si la presión que requiero en superficie llega a ser muy alta y estoy cerca de fracturar el pozo, debo detener la operación. Así haya inyectado un barril de lechada, así haya inyectado 2 barriles de lechada. Así me queden 5 barriles por encima del tope de los baleos, ¿sí? Aunque no haya llegado a este tope que es 4.15, debo detener la operación, porque si sigo inyectando, sigo aumentando la presión de superficie, voy a fracturar la formación. Y la técnica que nosotros ocupamos en los ejercicios es cementación a baja presión, donde la presión hidrostática y esta presión de superficie no van a sobrepasar la presión de fractura. Este es mi volumen de lechada final, puede ser mayor dependiendo de dependiendo de la admisión de los baleos. Ahora, ¿cuál es el volumen de lechada inyectada a través de los baleos? Nosotros calculamos hace un momento el volumen de lechada preparada. Vamos a poner acá, preparada. Y nos vamos a copiar este valor aquí. El volumen de lechada preparada fue de 16,80. El volumen de lechada final después de terminar la operación fue de 4.15. ¿Cuál va a ser el volumen de lechada inyectada? Pues la diferencia. Si tenía 16,80 barriles al inicio de la operación y al final solo me quedan 4.15 barriles, lo que me falta es lo que se inyectó por los baleos. $12.65. Y si quieren también lo colocamos como fórmula. El volumen de lechada que se prepara menos el volumen de lechada que tengo al final de la operación. Deberían entender igual, chicos, que este es el volumen de lechada mínimo, lo mínimo que debo tener en el pozo al final de la operación. No debo tener por debajo de eso, porque si tengo un volumen inferior significa que me estoy acercando al tope de los baleos y corro el riesgo de dejarlos destapados. Yo lo que quiero es dejar sellado este tramo. Entonces, este es el volumen mínimo de lechada que me tiene que quedar en el pozo al final de la operación. No puede quedarme menos. ¿Puedo tener más? Sí puedo tener más, pero menos de esto no. ¿Por qué? Por seguridad. Esta podría ser una pregunta de examen. Podría preguntarles el volumen de lechada inyectada. Sí, esta sí podría ser una pregunta. Para calcular esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber qué volumen de lechada se preparó y cuál es el volumen de lechada final. Entonces, esta sí podría ser una pregunta de examen. Otra pregunta de examen podría ser el número de sacos de cemento inyectados a través de los baleos. Si les pide esto y le responden el volumen de lechada, entonces su respuesta está incompleta. Para calcular el número de sacos inyectados, necesito, 1, el volumen de lechada inyectado, 2, el rendimiento de la lechada. Creo que lo tenía anotado.
El número de sacos inyectados es igual a 12,65 barriles dividido entre 0,21 barriles por sacos. Quería dejarles fórmula acá, perdón. Volumen de lechada inyectada sobre el rendimiento de la lechada. $12,65 barriles dividido entre 0,21 barriles por saco. $60,24. Anótenlo con decimales y al ladito redondeado si quieren 61 sacos. Estas dos podrían ser preguntas de examen. Les podría preguntar el volumen de leche inyectado y el número de sacos de cemento inyectados. Una de las dos, ¿no? Igual si quieren calcular esto necesitan conocer este dato. Bien, se me acabaron las láminas preparadas. Hay que continuar. Estamos en la pregunta 5. Pregunta 6, 7, 8. Estas de acá. Vamos por la pregunta 6. El volumen de agua para preparar la lechada. Esto lo voy a dejar acá abajo porque luego lo vamos a ir calculando. Para preparar este tapón de cemento, aquí vamos a colocarlo como si estuviéramos con los 16,80 barriles de lechada. Vamos a anotarlo al otro. 16,80 barriles. Y acá entrará. No, eso dejémoslo ahí. Para preparar ese volumen de lechada, necesito el requerimiento de agua, que se saca de tabla, 509 galones por saco. Y el número de sacos que voy a ocupar. El volumen de agua para preparar la lechada es igual a 5,09 galones por saco multiplicado por 80 sacos. El resultado me va a quedar en galones, así que hay que transformarlo a barriles. Un barril sobre 42 galones. $9,69 barriles. Listo, esa es la pregunta número 6. Pregunta número 7. Volumen de agua a bombear por delante. Por delante de la lechada, quiere decir, ¿no? Les había dicho que para calcular esto, para responder esto, lo hacemos en 2 pasos. El primer paso, si quieren punto A,
o 7.1 es determinar la altura de agua. Determinar la altura de agua. Para eso debemos imaginarnos que la tubería aún está sumergida en el tapón de cemento. Entonces, hagamos eso. La tubería está en el fondo. Acá tengo los 16.80 barriles de lechada. Y también tengo un volumen de agua en el espacio anular. Como me pide calcular el volumen de agua a bombear por delante, lo que tengo de dato es el volumen de agua que bombea por detrás. El volumen de agua bombeado por detrás era de 3 barriles. La altura de agua es igual a los 3 barriles dividido entre la capacidad de la tubería. 0.0038 barriles por pie. 3 dividido entre 0.038. 789,47 pies. El paso 2 es calcular el volumen de agua por delante. En el espacio anular, si quieren. Volumen de agua por delante es igual a la capacidad del espacio anular multiplicado por la altura de agua. Reemplazando 0.039939 barriles por pie multiplicado por 789,47 pies. Cada rato me equivoco con esa capacidad. 789,47. 26,76 barriles. Ese es el volumen de agua por delante. Y la pregunta número 8. Volumen de agua para realizar el trabajo. Para realizar el trabajo, para calcular ese volumen solo hacemos una sumatoria. Vamos a sumar el volumen de agua que utilizamos para preparar la lechada, el volumen de agua que bombeo por detrás y el volumen de agua que bombeo por delante. Entonces vamos a colocarlo todo acá. Este es el volumen de agua para preparar la lechada. El volumen de agua que se bombea por detrás es este. Y el volumen que se bombea por delante es otro. El volumen de agua para la operación. 969 más 3 más 26,76. 39,45. Ojo chicos que este volumen de agua incluye el volumen que tengo en la lechada, el volumen de agua que utilizo para preparar la lechada, ¿sí? No es todo, no es solamente el agua en el anular y en la tubería. Estoy añadiendo el volumen que utilizo para preparar la lechada. Esta sería la respuesta y esta es una pregunta que por lo general se ve en los ejercicios de examen.
Sigamos. Cada rato estoy confundiendo la 8. Volumen de desplazamiento para balancear el tapón, presión hidrostática. Y esta de acá más lo vamos a hacer con ese gráfico. Esto sería 8, 9. Volumen de desplazamiento para balancear el tapón. Seguimos con el mismo gráfico, la tubería sumergida en el tapón. ¿Qué necesito? Necesito las alturas de la lechada, del agua y de la salmuera, que es el fluido de desplazamiento. Me tiene... Bien, la altura de la lechada está aquí. Esta va a ser la altura de agua. Aquí está la altura de salmuera. La altura de agua ya la calculamos. Lo que necesito es la altura de la lechada con la tubería sumergida. Con tubería. Ojo que esta altura va a ser mayor a la altura del tramo baleado. Y también vamos a necesitar la altura de la salmuera. Aquí también podríamos poner con tubería porque esta altura va a cambiar después. Con tubería y esta es la altura de salmuera. ¿Cómo calcularían ustedes la altura de la lechada con tubería? O si quieren, una vez pasemos al cálculo de volumen de desplazamiento. El volumen de desplazamiento se calcula con la capacidad de la tubería y se multiplica por la longitud de la altura de la salmuera. Aquí teníamos que añadirle algo, no sé si se acuerdan. Había que restarle un barril que era nuestro factor de escurrimiento. Lo que nos falta es la altura de la salmuera, que va a ser igual a la base del tramo velado, 5.190 pies, menos la altura de la lechada con la tubería sumergida y menos la altura del agua con tubería sumergida. Así que nuestra única incógnita en esta última ecuación es la altura de la lechada con tubería, que va a ser igual al volumen de lechada preparada. ¿Por qué preparada y no la final? Porque en este momento aún no ha comenzado la inyección y asumimos que los 16 barriles o los 16,80 barriles continúan en el pozo. Lo dividimos entre qué capacidad. ¿Qué capacidad vamos a ocupar? Ocupamos la capacidad de la tubería y la capacidad del espacio anular. ¿Por qué? Porque en esas dos secciones está la lechada y con eso vamos a tener, y además tienen la misma altura, ¿no? Con esta fórmula podemos hacer ese cálculo. 16,80 barriles dividido entre capacidad de tubería 0.038 más 0.0339 barriles por pie.
Y la altura es de ¿cuánto? 16.8 dividido entre 0.038 más 0.0339. 445,62. 445,62 pies. Esa es la altura de la lechada con tubería. Por lo tanto, la altura de la salmuera es 5.190 menos 445,62 pies menos 789,47 pies. O sea, 5.190 menos 445,62 menos 789,47, 3.954. 3.954,91 pies. Ahora sí calculamos el volumen de desplazamiento. 0.038 barriles por pie, multiplicado por 3.954,91 pies, menos un barril, factor de escurrimiento. Esta de acá no he visto que la pregunten en los ejercicios de cementación forzada, pero igual vale la pena que repasen el cálculo, porque es como repasar tapón balanceado. Por 3.954,91 menos 1. 14,03 barriles. Listo. Con eso tenemos ya el volumen de desplazamiento. Siguiente. Presión hidrostática al inicio y al final de la operación. Este sería el punto 10. Algo que les debe quedar claro es que el inicio de la operación no es este, ¿sí? Cuando la tubería está sumergida en el tapón, no consideramos eso como inicio de la operación. Hay algunos que cuando les pide la presión al inicio, hacen este esquema y calculan la presión hidrostática en este punto, porque se acuerdan de tapón balanceado, no es así. Cuando nos menciona el inicio hay que imaginarnos que la tubería está fuera del tapón. Hacemos eso. La tubería está fuera del tapón, parte de la lechada, el volumen de lechada ha disminuido la altura de la lechada. ¿Por qué? Porque hemos dejado un espacio que ha sido ocupado por la lechada. Lo mismo pasa con el agua. La altura va a cambiar porque hay espacio que ha dejado la tubería. Entonces, estas alturas de agua y de lechada y de salmuera son diferentes. Aquí podemos poner sin tubería. Y acá, altura de lechada sin tubería. Y tengo una altura de salmuera mayor, ¿no? Estos los voy a volar porque ya tengo las capacidades arriba. Ocupaba espacio nomás. Bien, este de acá sería el inicio de la operación. Quiero dibujar
Un manómetro arriba. A ver. Ah, sí, yo creo que está bien. Este es el inicio de la operación, con los 16.8 barriles. El final de la operación es un gráfico similar. Está medio lento ya la aplicación. La diferencia es que al final de la operación, esta altura de lechada es menor. Si recuerdan bien, va a ser un barril por encima del tope de los baleos. Esta altura del agua no va a variar, va a continuar siendo la misma porque el agua no se inyecta por los baleos. La altura de la salmuera va a cambiar. Este sería el final de la operación. Obviamente al final de la operación la presión de superficie por lo general incrementa, entonces lo vamos a poner acá la flechita. Este es el final. Este sería el gráfico al final. Pero vamos a dejarlo todo como una imagen. Creo que no hay nada más que cambiar. Déjame ver. Y ya está. Este es el final de la operación. Ahora, inicio de la operación. Ah, la estoy viendo medio verde hacerlo en uno solo. Mm, pues sí podría funcionar, pero veamos que me quedo sin mucho espacio si lo manejo en una misma lámina todo. Ya calculémoslo en dos láminas diferentes de una vez, no perdamos más tiempo. Aquí vamos a calcular el final, aquí el inicio. Listo. Bien, calculemos la presión hidrostática al inicio. Solo presiones hidrostáticas. Si usáramos el gráfico con cuidado, vemos tres fluidos. La presión hidrostática en 5200. Esa es la base del tramo baleado. ¿A qué va a ser igual? A la presión hidrostática 1 de la lechada. Dame un momento, chicos, voy a mover algo. ¿Me escuchan? Sí, sí, se ve el micrófono funcionando. Ahora sí. Presión hidrostática de la lechada más la presión hidrostática del agua por encima más la presión hidrostática de la salmuera. No es complicado. Si les pide al inicio que tienen que considerar que los 16 o el volumen de lechada preparado que calcularon al inicio continúa en el pozo. Esta es la presión hidrostática, pongámosla al inicio. Necesito alturas, porque al momento de reemplazar, yo les digo, ¿no? 0.052 y en lugar de presiones hidrostáticas anoto densidades por alturas. Y tengo las densidades de los tres fluidos, lo que me falta es la altura. La densidad de la lechada es 16. La altura de la lechada es diferente a la que calculamos a su momento.
La densidad del agua, 833. La altura del agua cambia porque retiramos la tubería. La densidad de la salmuera era 9, densidad de salmuera, y su altura también va a cambiar. Tenemos que calcular esas tres alturas, reemplazamos en la ecuación y ya tenemos resuelta el cálculo de presión hidrostática. Comencemos con la altura de la lechada. La altura de la lechada, ¿qué va a ser igual? Volumen sobre capacidad. ¿Qué volumen de lechada tenemos ahí? 16.8. Pongamos volumen de lechada preparada porque es la inicial, ¿no? Volumen de lechada preparada. Dividido entre la capacidad de la cañería. 16.80 barriles, dividido entre 0.0394 barriles por pie. Con acá mismo. Calculadora. 1680 dividido entre 0.0394. 426.40. 10. La altura de agua. ¿Qué volumen voy a ocupar acá? ¿Quién me dice? ¿Qué volumen se ocupa? Hay algunos que ocupan 39 barriles, que es el agua para la operación. Ustedes solo tienen que sumar el agua por detrás y el agua por delante. No ocupen el agua que utilizaron para la lechada, porque eso está en la lechada. Así que anótense eso, chicos, ¿sí? Tengan cuidado. Volumen de agua por detrás, 3 barriles, por delante, 6 barriles. Aquí lo que pongo es agua que bombeé por detrás, más el volumen de agua que se bombeó por delante, dividido entre la capacidad de la cañería. 3 más 26,76 barriles dividido entre 0.0394 barriles por pie. Resultado, 29,76 dividido entre 0.0394. 755,33. 755,33 pies. Listo. La altura de la salmuera la calculamos por diferencia. A la base del tramo baleado, que es 5.190 pies. 5.190. Ah, claro, al inicio era 5.200, por eso está acá con 5.200. Yo cambié este dato. 190 y me estaba quedando con 200. 190. Ahora sí, 5.190 menos la altura de la lechada liviana, la altura de la lechada, 426,40 pies. Menos 755,33 pies. ¿Es igual a qué? A 5.190 menos 426,60 menos 755,33. 4.807. Ahora sí puedo calcular la presión hidrostática al inicio de la operación. Ya me está enojando el programa muy lento. Densidad de lechada, 16. Multiplicado por la altura, 755,33. Densidad del agua, 833. Altura del agua, 755. Ah, esa es la altura del agua. 75533. Acá me estoy equivocando. Es 426. Punto 40. La densidad de la salmuera, 9. Por la altura de la salmuera, 4008,07. Todo esto está en libras por galón. Por pie. Como no estamos trabajando en metros, no es necesario realizar conversión. Recuerden que esta fórmula trabaja con libras por galón y la altura o la profundidad en pie.
Resultado, se obtiene en PCI. 16 por 426, 40, más 833 por 755, 33, más 9 por 4008.07, 2557.72. 2557.72 PCI, que lo podemos redondear directamente a 2558 PCI. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien. Todo claro. Ahora calculemos la presión hidrostática al final de la operación, cuando el volumen ya no es 16.8. Pues P es similar. Vamos a ocupar esta misma fórmula. P. Similar. Ahora vamos a calcularla al final de la operación. La altura de la lechada ya no la calculamos con 1680, sino con el volumen de lechada final. ¿Qué lo calculamos acá? 415 era el volumen de lechada final. Y vamos a tener una altura menor. 4.15 dividido entre 0,0394. 105.33 pies. En cuanto al agua, la altura del agua no va a cambiar. Continúa siendo 755 porque el agua no se inyecta por los baleos. La altura de salmuera cambia porque estaba en función de la altura de la lechada y está cambiado. En lugar de 426, que es 105.33. Aquí, en lugar de 426, colocamos 105.33, 4.329 pies. 134. Entonces, la presión hidrostática al final se calcula cambiando esto, ¿no? 105.33 y 4.008 por 4.329.34. 105.33 4.326.34. 2.439. ¿Qué puedo redondear a 2.440? Ven ustedes que la presión hidrostática al final disminuyó, ¿no? Es menor. Pasa revisemos eso, de 2.500 a 2.400. De 100 PSI. Esa es la presión hidrostática al final. Con eso respondimos la pregunta 10. Podría preguntarles una de las dos presiones. Lo que tienen que saber es en qué momento se las está pidiendo, al final o al inicio. No hay mucha ambigüedad en ese punto. Los enunciados por lo general son claros. Son los estudiantes los que se confunden y hacen un cálculo que no les pide. Bien, vamos con presiones hidrostáticas. Cada rato estoy viendo para ese ejercicio. Presión de superficie. Ah, no, presión de superficie. Presión de superficie. Pregunta número 11. ¿Cuál es la presión de superficie al inicio y al final de la operación? Por lo general lo pregunta de esa manera, pero en realidad lo que les está preguntando es cuál es la máxima presión que se puede aplicar en superficie al inicio y al final de la operación. Entonces, seguramente si ustedes revisan su libro o si revisan
lo que les voy a explicar o les he explicado al momento el docente, van a leer o lo van a escuchar mencionar que es la máxima presión de superficie que se puede aplicar y en sus ejercicios por lo general dice la presión de superficie simplemente. Aquí se refiere a la máxima presión que se puede aplicar al inicio y al final. Fíjense, acá tengo los dos gráficos. Ah, dice final los dos, ¿no? Hay que esperar el del inicio. Este es inicio. Y su presión hidrostática igual. Y la presión hidrostática final para calcular la presión de superficie necesitamos conocer la presión hidrostática. Pongamos 11.1 para calcular el inicio. Y 11.2 para calcularla al final. La presión de superficie va a ser igual a la presión de fractura menos la presión hidrostática menos un delta P de seguridad, que vamos a asumir está en 500 PSI nosotros. 500, 300 PSI, ustedes lo indican. Si la presión de fractura no es dato, seguramente vamos a poder calcularla con el gradiente de fractura y la profundidad. En este caso sería el 5200, 5190. Profundidad. El gradiente es de 0.75. Cero coma 75 PSI por pie multiplicado por 5190 pies. Tres mil ochocientos noventa y dos, 3893, pongamos P6. Ahora calculemos la presión la presión de superficie al inicio y al final, con esta misma forma. Digo, con esa presión de fractura. La presión de superficie máxima que vamos a aplicar al inicio es igual a 3893 menos la presión hidrostática al inicio que es 2558 y le restamos 500 PSI como factor de seguridad. Y vemos cuánto nos da. 835.
Y para el final, no. Sí. Y para el final lo que cambia es la presión hidrostática, ¿no? 2500 pasa a 2440. Seguramente es un 935. 953. P6. Y con eso terminaría nuestro punto. Son las máximas presiones. ¿Qué pasa si nos pasamos de 835? Si nos pasamos de 835, entonces esta presión de superficie con esta presión hidrostática se van a acercar a la presión de fractura. En realidad nos va a faltar 500 PSI. Estos 500 PSI es para que no nos acerquemos mucho a la presión de fractura. Pero entendamos eso. Si me paso de esta presión, corro el riesgo de fracturar la formación. Entonces, al inicio de la operación tengo 16 barriles de lechada. Voy a comenzar a inyectar. Si he inyectado 5 barriles de lechada, fíjense que el volumen de lechada que íbamos a inyectar era de ¿cuánto? El volumen de lechada a inyectar es de 12 barriles, ¿sí? Supongamos que es 12. Ahora, acá tengo 16. ¿Cuánto he inyectado al inicio de la operación? Inyecté 0. Acá hemos inyectado 0. Y en este punto, ¿qué volumen de lechada hemos inyectado? Hemos inyectado los 12 barriles. Si durante el proceso de inyección la presión de superficie es muy alta y está a punto de pasar la máxima presión de superficie, yo debo parar la operación, así no haya podido inyectar los 12 barriles. Entonces, si comienzo la operación, inyecto 3 barriles y la presión de superficie está incrementando mucho, puedo parar la operación aunque no haya inyectado los 12 barriles. Acá vamos a hacer un gráfico más, un cuadro más, creo que sería prudente. Creo que vamos a combinar gráfico y cuadro. Aquí está. Su presión hidrostática al inicio es 835. Su presión de superficie. Máxima presión de superficie al final es 953. Aquí. Viendo esto. Que alguien me responda, por favor, para que terminemos rápido. ¿Cuál es el volumen de lechada inyectado al inicio? ¿Qué volumen de leche hemos inyectado en este punto? Estamos hablando del inicio de la operación. ¿Cuál es el volumen de lechada inyectado? Al inicio de la operación, el volumen de lechada inyectado es 0 barriles. No hemos inyectado ningún barril de lechada, estamos comenzando con la operación. Al final de la operación, suponiendo que no nos pasemos no alcancemos la máxima presión de superficie y no tengamos que interrumpir la operación, el volumen de lechada inyectado es el que calculamos en el punto número 3, 4, es 1265. En este punto hemos inyectado 1265 barriles de lechada. Otra pregunta. Para inyectar la lechada, necesitamos aplicar presión en superficie y esa presión en superficie se transmite por la salmuera. Entonces, si yo quiero inyectar lechada, debo bombear salmuera al pozo aplicando presión en superficie. En este punto, ¿qué volumen de salmuera se ha bombeado al pozo para inyectar la lechada? No me refiero al volumen que tengo por encima. Quiero saber cuánto he bombeado después de iniciar la operación para inyectar 0 barriles de lechada. Bueno, la pregunta suena un poco rara, pero si yo he inyectado 0 barriles de lechada, entonces he bombeado 0 barriles de salmuera. Y en este punto he tenido que bombear 12,65 barriles de salmuera. Si yo quiero inyectar un barril de lechada, debo bombear al pozo un barril de salmuera. El barril de salmuera que bombeo al pozo desplaza ese barril de lechada por los baleos. Ahora, con estos datos vamos a hacer un gráfico, un cuadro, que es que es la pregunta número 12.
Gráfico para controlar la operación. Podría pedirles dos tipos de gráfico que en realidad es lo mismo. El primero sería presión versus volumen de lechada inyectada. El segundo, presión versus volumen de salmuera bombeada. En realidad va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque estos volúmenes son iguales. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Con la presión de superficie y el volumen de lechada, arman un gráfico de 2 puntos, un plano cartesiano. ¿Dónde quedó? ¿Cómo lo hago? Ya, sí, insertar, cuadro. Vamos a insertar uno de puntos con curva. Uy, muy grande. Ah, sí, hizo grande este igual. Estamos bien. Creo que hice bien. Esto. Bien, en un gráfico de XY, vamos a graficar, pongamos acá, gráfico para controlar la operación. En el eje de las Y, creo que nos va a quedar muy chiquito. Bueno, esto acá lo vamos a mover. Ya. En el eje de las Y, vamos a colocar presión de superficie. Bueno, ustedes van a colocar presión de superficie. Esto está en P6. En el eje de las X vamos a colocar volumen de lo que nos pida, volumen de lechada inyectada en este caso. Esto lo vamos a manejar en barriles. Entonces, nosotros vamos a tener 2 puntos. Acá tenemos 3 puntos, vamos a anotar solamente 2. El primer valor va a ser el inicio de la operación. Acá pongamos inicio y acá pongamos final de la operación. ¿Ok? Bien. No, 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 no. Esto de acá es volumen y esto es presión. Eso, ahora sí, insertemos una fila aquí. Ahora, al inicio de la operación, ¿qué volumen de lechada se ha inyectado? Se ha inyectado 0. ¿Cuál es la máxima presión que vamos a aplicar al inicio de la operación? La máxima presión es de 835, entonces 835. Y fíjense que acá ya se graficó el punto, entonces para 0 barriles, 835. Y luego, para el final de la operación, ¿qué volumen se ha inyectado, qué volumen de lechada se ha inyectado? 1265. Entonces ponemos 1265 y con una presión de 953, 953. Fíjense ustedes, para un volumen de 12, aquí está 10, aquí debería estar 12, y una presión de 953, aquí está el otro punto. Y luego unen los puntos con una recta.
Este sería el gráfico para controlar la operación. Pues, ¿qué hacen? Trazan un eje de coordenadas, X, Y, Z, Y para presión, X para el volumen, y con estos datos de presión de superficie inicial, volumen de lechada inyectada al inicio, volumen de lechada inyectada al final, construyen su gráfico, sus dos puntos. ¿Qué podemos hacer acá para que se note un poco mejor? Tal vez cambiarle un poco las unidades. Y ya está, por cuadrito, ¿no? Ustedes lo hacen por cuadrito. Y que esto avance de 10 en 10. Está bien de 20 en 20. Sí, ahí me gusta. Entonces, para 0 barriles, 835. Para 12 barriles, 953. Ese sería su gráfico para controlar la operación. Si quieren hacerlo versus el volumen de salmuera bombeada, entonces lo único que hacen es colocar acá el volumen de salmuera, acá también volumen de salmuera, pero los valores para este ejercicio son los mismos. Va a cambiar cuando hagamos el ejercicio con Packer sin cola. Con eso acabaríamos, chicos. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran corregir. Primero, presión versus volumen de leche inyectada. Quieren igual dejamos acá del otro. Segundo gráfico. Presión versus volumen de salmuera bombeada. Bombeada. Salmuera. En este caso, los volúmenes de salmuera y volúmenes de lechada que se inyecta van a ser iguales, porque por cada barril de salmuera bombeado se inyecta un barril de lechada. Con eso terminaríamos, chicos. Le voy a poner pausa a la grabación.